Ya estamos listos para empezar a conversar en esta pauta B de día lunes 7 de septiembre, junto a Mirna Schindler. Damos la bienvenida en este panel online virtual a Andrea Moleto. ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo están? Muy bien, pues estamos esperando conectarnos con Cristóbal Belolio, porque estamos partiendo muy a tiempo esta pauta B, son las 9:03 de este lunes 7. Y además con este cuento que yo no sé si a ustedes les resultó traumático, compañeras, del cambio de hora. Para mí, por lo menos, sí lo fue hoy día. Siempre ha sido. Sí, cuando se pierde una hora. Y hubo que levantarse, pero con noche cerrada y salir y llegar a la radio de noche cerrada. Y hasta el viernes estábamos aquí llegando ya con luz de día. Parece que yo ya no me doy cuenta de nada. En cuarentena es más difícil. Claro, estar en el nivel de raritud completa que ni siquiera me doy cuenta de eso. Qué mal, te juro. Bueno, bien por ti, Andrea Moleto. Me pregunto si no será eso lo que le pasó a Cristóbal Belolio hoy día. Que no solo lo pillamos más temprano, sino además con cambio de hora. Porque amanece recién, hay un sol, así como un sol que apareció hace no tanto rato detrás de la cordillera en Santiago. Pero esto, ¿qué va a pasar? ¿Vamos a seguir levantándonos de noche ad eternum? ¿Eso? Bueno, se va a ir alargando el día cuando llegue el verano y en diciembre volveremos a tener luz. ¿Ah? A estas horas madrugadoras nuestras, digamos. Que todo esto es tan extraño. ¿Ustedes no les parece raro que ya estemos, por ejemplo, en septiembre? Claro. Es como que el año es como un largo, eterno, no sé, invernar, una invernación completa. Es como todo, no hay muchos cortes de ningún tipo porque el 18 desapareció, no sé, lo que eran nuestros cortes, entre comillas, nuestros más o menos, lo que dividía una cosa de la otra en general estaban asociados al menos en el año, no sé, la Semana Santa, el 18 de septiembre, los feriados, en fin, ¿no? Y esos desaparecieron por completo, entonces todo como que quedó como en un largo, eterno marasmo, excepto nuestras salidas que ya ahora podemos salir algunos. Yo fui, por ejemplo, el otro día a tomar un café. Rarísimo. Creo que eso diría que fue mi hito. Ya. ¿Te tocó con mesita en la calle, por ejemplo? Me tocó mesita en la calle. Bien. Una cosa muy... Igual debo reconocer que en algo estresante. Pero bueno, parece que ahí está... Tranquila, nerviosa con el café. Exactamente. Después del café más nerviosa todavía. Como que tratamos, ponte tú, no sé, hicimos una cosa que era normal, siempre como que nos cambiamos de mesa. Ay, no, esa no, mejor esta. Todos estos con mascarilla, todo, por supuesto. Todo el mundo con mascarilla, qué sé yo. Entonces, no, cambiémonos de mesa y es como, no se puede cambiar de mesa. Pero ¿por qué no se...? Como que se te olvida todo. No, porque hay que desinfectar la mesa entera. Claro. Ah, verdad, perdona, pero me llevo mi silla, perdona, disculpa. Todo es como raro, o sea... Puedes sacarte la mascarilla, pero cuando te llega la comida, antes no. Tienes que tú sacar tu teléfono porque ahí está la carta. Los que tuvimos suerte de sentarnos en general, porque hay muchos y muchas que todavía no se pueden sentar en ninguna parte. Bueno, pero Cristóbal Belolio fue más precursor, porque él ya... ¿Cuándo fue que te fuiste a tomar tu chelita? El jueves. El jueves, ya, pues cuente su experiencia. Fue más avanzada todavía que la de mucho más avanzado. Que un inofensivo café. Pues nada de café aquí, pues aquí la chelita al tiro, vamos. Yo eso es lo que entendí en marzo, pero bueno. Ya, pero a ver, ¿cómo fue esa experiencia? No igual como lo que cuenta la Andrea, la mesa más cercana estaba como a 2 metros. Y sí, hay una serie de medidas que van a seguir parte de la nueva normalidad probablemente, pues no poner la mascarilla en la mesa. No se puede. Ayer fui a tomar una cerveza en la tarde a un local en la esquina, ayudando al comercio local, por supuesto. Claro, con ese propósito. Claro, y no puedo pasar, no se podía entrar a pagar yo me pongo impaciente cuando no viene la cuenta nunca, entonces fui a pagarla como adentro, digamos. Me dijeron, no, vuelva usted a la terraza, usted no puede estar aquí adentro. No se puede usar el baño, por ejemplo. Tampoco me dejaron usar el baño. No usarlo. No se puede. No. O sea, estoy diciendo lo que me pasó a mí, no sé si es protocolo. Hay que ir con pelela al café. Con su botellita. Oiga, pero qué complicado. Sin baño. Esto era sin baño. Ya estos pequeños rayos de luz, ya algo de esperanza dan. Sí. Por lo menos. Sí. Desde el punto de vista de la psiquis. Con todos los bemoles de los casos que repuntan en algunas regiones, con esta ida y vuelta en los permisos 18eros, que yo creo que dejan un poquito inquieto a todo el mundo también. Qué cosa más rara eso, ¿no? ¿Qué necesidad había de hacer este enredo? Yo creo que
ha sido, más bien, aquí me sumo a las palabras de una especialista que hablaba con respecto, ella se refería ya no a la medida en cuestión, sino que en términos epidemiológicos, la comunicación de riesgo es muy relevante y hay que ser consistente y claro en el tiempo. Eso es lo que ella dice. Y estos ires y venires son peor que la propia medida. Porque ni siquiera estábamos hablando de cuál era la medida, ya no importaba eso. Es cómo la anuncias y el retroceder a esa medida. Entiendo que lo que dice el gobierno es que escuchó a los alcaldes, a la gente local, etcétera, etcétera, y se revierte. Pero ya era curioso, a uno nomás ya le parecía curioso que lugares que estaban en cuarentena se te permita estar con 5 personas dentro de tu casa o 10 incluso en un lugar abierto. Oye, ¿a ustedes les quedó claro si esto corre de ida y vuelta? Porque ahora se vuelve a prohibir a los vecinos de las comunas en cuarentena obtener el permiso. O sea, cuando tú des tu domicilio como vecino de una comuna que está confinada, el comisaría virtual no te va a dar la opción de darte el permiso por las 6 horas para ir a otra casa de familiares en el número máximo de 5. Corre al revés también, ¿no? O sea, una persona de una comuna que no está en cuarentena puede ir de visita a una casa de comuna en cuarentena. Yo me imagino que no, po. Porque como está en una comuna que no está en cuarentena, va a dar su domicilio y le va a parecer que sí que sí puede obtener permiso, pero al poner el domicilio de destino te tendrá que bloquear el sistema, ¿no? Sí, todo fue una confusión aquí. El gobierno lo comunicó de manera muy extraña. Parte importante de la opinión pública, hay muchos comunicadores también tomaron lo que ellos quisieron leer, muchos anunciaron como que esto era chip libre, y esto no era el chip libre, pues. De hecho las comunas en cuarentena solamente eran las que entre comillas tenían una excepción o un relajamiento por estas 5 horas con permiso, lo que para mí no es igual mismo que chip libre, y las otras, las comunas por ejemplo como las que estoy yo, que es fase 3, por el contrario, es pura pérdida, porque se disminuye el aforo y se hace más temprano el toque de queda, o sea, todo lo contrario del chip libre. Claro. Pero bueno, yo creo que en general es interesante lo que menciona la Andrea. ¿Qué evaluación debiésemos tener sobre una autoridad que escucha comentarios o sencillamente insultos tipo nos quieren matar, nos quieren a todos enfermos para el plebiscito y otros también de esa índole, pero principalmente a sus alcaldes e intendentes? Yo creo lo de Yacamán en el Biobío es súper interesante. Y termina dando paso atrás. Lo interesante es que se estaba convencido en un primer momento de la necesidad de evaluar otros factores más allá de los epidemiológicos, porque yo creo que lo que dice Andrea respecto de esta experta que cita, yo creo que eso está en la mesa, yo creo que el gobierno sabe eso. Pero lo que hace a esta altura, después de tanto tiempo, es sopesar otros factores, como por ejemplo la necesidad de ver a tus seres queridos, aunque sea por un par de horas, y en las pocas comunas que van a seguir en cuarentena, porque tengo entendido que en fase 1 hay, no sé, 40, y en fase 3 ya hay como 300. Así que en verdad era poco el margen. Y me habría gustado que se articulara el por qué, lo hemos hablado eternas veces, para después dar una buena explicación cuando aparezca la crítica. Pero apareció la crítica y finalmente el gobierno termina echando pie atrás, y no sé si convencido o no convencido, con miedo a las reacciones, no sé, de redes sociales, o por una cuestión interna con sus propios gobernadores, por la acusación de localismo, de centralismo que se hizo desde Concepción. No queda muy claro. Otro yo creo chascarro comunicacional. Sí, Mirna, algo más que esto, porque hay otra información que queremos... Con lo de Banco Estado, porque es noticia en desarrollo del minuto. Acaba de comunicar Banco Estado que en definitiva no va a abrir sucursales hoy, ninguna. Nuestras sucursales no estarán operativas y permanecerán cerradas hoy lunes 7. ¿Por qué? Porque ya comentábamos más temprano, se detectó el fin de semana una intromisión maliciosa en sus sistemas informáticos que ahí alteró su operación digital, y por ello entonces suspendieron esta operación. Banco Estado lo que está llamando es incluso a hacer denuncias correspondientes a todos los que puedan tener alguna pista de información, a hacer denuncias y a ayudar a la investigación, porque hay que aquí indagar quiénes son los hackers o quienes se metieron en el sistema, y van a tener que responder además a una investigación, que aquí entra el cibercrimen, ¿no es cierto?, y la justicia finalmente, porque estas son situaciones de delito grave incluso. Es muy importante consignar lo siguiente: el Banco Central asegura que no ha existido afectación alguna a los fondos de sus clientes o al patrimonio de Banco Estado.
Lo que pasa es que se altera todo el funcionamiento del sistema y tienen que llegar a algo tan grave y que puede dañar a tanta gente como que hoy no funcionan las sucursales. Reitera Banco Estado también que está llamando a usar sus canales remotos, canales digitales, por ejemplo, caja vecina, cajeros automáticos, la app de los dispositivos móviles y la página web. Ahí sí se podría operar. Pide disculpas, en fin, por todas las alteraciones que esto signifique para la gente, en fin, pero aquí nos encontramos, hacía meses, ¿se acuerdan ustedes? Meses que no sabíamos de algún tipo de hackeo o de intromisión grave en los sistemas de los bancos. El año pasado tuvimos varios casos con algunos de los bancos privados más grandes. Ahora conversábamos, Mirna, más temprano con el presidente de la Asociación de Bancos y nos aseguraba que no hay banca privada, en este caso ahora afectado, solo el Banco Estado. Sí, eso de todas maneras, pero ¿sabes qué? A mí me pasó la otra vez que comentábamos con mi ejecutiva del banco, en que ella me advertía lo siguiente, a propósito de que hubo una ley que cambió esto y uno a veces se olvida de los detalles, pero resulta que hoy día, si a ti te roban plata de tu cuenta corriente, te hacen un ciber, o sea, ¿cómo se llama esto? El phishing o no sé cómo lo llaman. El phishing, claro, cuando a través del correo electrónico. Exactamente, o de la forma que sea, te robaron plata, tú tenías 100, te sacaron 50. ¿Qué es lo que ocurre? Los bancos tienen un límite para devolver, que es entiendo que es hasta 1 millón de pesos, pero si a ti te llegan a robar más plata, es un proceso largo, engorroso, y todo esto a propósito de que, ¿te acuerdas que tú mismo lo decías muchas veces, Mauricio? Tú pagas incluso si tú no pagabas un seguro, el banco se veía obligado a devolverte los dineros, ¿no es cierto?, si se demostraba efectivamente la presencia de una acción delictual, etcétera, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Esto generó toda una situación, un debate, esto se termina convirtiendo en una normativa distinta, y hoy día el banco solo porque ya no es necesario tener seguro, pero el banco te devuelve, insisto, este máximo de 1 millón de pesos, pero el resto pasa a juicio. Y de aquí a que el banco si es que te llega el juicio a ser favorable a ti, ¿no es cierto? Pero lo estoy planteando porque me pareció súper llamativo. Claro. Y yo no sabía el detalle de eso. Sí, pues uno no maneja, yo pues en general he confiado en que te tienen que responder, porque además siento que tienen que responder si uno confía justamente en la gestión y la cautela de sus dineros al banco. No, pues, pero es que ahora va a juicio, claro, por sobre una cierta cantidad, te vuelvo a decir, por sobre 1 millón de pesos va a juicio. O sea, si te sacaron 5 palos, te frito, o sea, hasta ahí llegaste, hasta que el juicio determine que efectivamente el banco tiene que devolver, y si no, bueno, no sé, un tema como para tomarlo en cuenta en estas horas. El diente. Aquí hay unas fuentes directas, confiables, que me están reportando hasta ahora que otras plataformas del Banco Estado también están en el suelo y la web no está funcionando. Yo estaba tratando de entrar a una app ahí que manejo de Banco Estado y sí se puede entrar al menos. No sé si habría problemas para hacer una transferencia o hacer una transacción, por ejemplo. Pero me imagino que también sería muy lógico que se produzca alguna suerte de colapso, porque en vista de que no funcionan las sucursales, mucha gente puede estar demandando entrar a sus sistemas informáticos y se encuentra con que está colapsado. Puede ocurrir también. Pasó para el retiro del 10%, por horas con algunos bancos, con las AFP, recuerden ustedes. Así que no mira, me escribe una amiga que me dice que lleva la cuenta del Banco Estado de su madre y que lleva 2 semanas con problemas, y este fin de semana fue definitivamente imposible. No sé. Claro, esto pasó a mediodía del sábado. Claro. Estuvo todo el domingo alterado y ahora ya con esta consecuencia de que simplemente no van a abrir las sucursales. Totalmente. Chiquillo, yo quisiera, no sé si es posible pasar a otro tema, Mauricio. Vamos a estar pendientes de esto porque afecta a millones de personas que están pagándose. Miran, en estos días deben estarse pagando la segunda cuota de los fondos de pensiones de quienes tengan segunda cuota. Están las ayudas del Estado, todos los bonos, están las pensiones pagándose en estos mismos días. La semana pasada se estaban pagando pensiones, ahora vienen con aguinaldo. De manera que todo, si se altera, para mucha gente puede haber un efecto. Sí, mira, yo quisiera pasar a otro tema, no sé qué les parece a ustedes, porque me gustaría que hablaran ahí la Andrea y Cristóbal, porque ayer, a mí me sorprendió, probablemente a otros dirán, ¿por qué te sorprende tanto? Pero la editorial de La Tercera, que es la editorial de la línea editorial de La Tercera, no es firmada, porque es parte, como digo, del ADN, del periódico, del diario, titulaba: El apruebo es la mejor opción para el país. El apoyo público que está recibiendo la opción del apruebo en el plebiscito agrupa no solo a la centro izquierda, sino también a una parte no menor de la centro derecha. En otras palabras, estamos frente a una opción
muy transversal. En el detalle de la columna, decía, por ejemplo, que una de las cosas para, si queremos tener paz social, había que, ¿no es cierto?, avanzar hacia un cambio constitucional. A mí me pareció interesante en una semana donde teníamos, ¿no es cierto?, una ofensiva de Pablo Longueira con todos los pormenores, los matices, que si es SQM o no, pero en definitiva, ¿por qué? Porque mueve y empuja, ¿no es cierto?, a su propio sector, que en una parte sigue atrincherado en el rechazo. Ayer había una columna en el Mercurio de la ex ministra de Educación, Marcela Cubillos, donde expresaba la trampa de la hoja en blanco, decía ella, y por qué lo que estaba haciendo finalmente Longueira era equivocado. Se armó toda una conversación y una discusión que me parece súper interesante, y la quiero vincular con la polémica que también se instaló ayer respecto de la publicación de esta encuesta, una encuesta de una encuestadora argentina que hablaba de que se estaba estrechando, ¿no es cierto?, la diferencia entre los que están por el rechazo, los que están por el apruebo, en una contradicción bien abierta con las encuestas nacionales. Y para cerrar, Marta Lagos, la directora de Mori, de la empresa encuestadora, decía que esta encuestadora pertenecía a una empresa de publicidad y que ella que no tenía experiencia en encuestas políticas, y que ella había consultado a las principales encuestadoras argentinas y que nadie la conocía. Lo planteo nomás para meterle harto pelo a la sopa. Cristóbal, ¿qué te parece a ti? Sí, de la encuestadora esta que aparece diciendo que están prácticamente empatados, yo no le daría por ahora mucha credibilidad hasta no ver una tendencia similar en más instrumentos. Hasta ahora me parece que le sirve solamente a aquellos que quieren promover esa realidad, esa alternativa realidad. Pero bueno, veamos. No me cierro a que pueda estar pasando, pero por ahora no le daría mayor relevancia. Sí es interesante lo que mencionas de la tercera, porque en Chile, en general, los medios, a diferencia de lo que ocurre en otras partes, no tienen tradición de tomar posición frente a actos eleccionarios. Tú sabes que, en el caso probablemente de Obama fue el más increíble. Todos los medios norteamericanos se cuadraron con él en una figura muy atractiva desde el punto de vista mediático. Además, en el caso de Trump, yo creo que no hubo ni un solo medio que lo apoyara. Creo que de alguna manera terminó jugando a favor, porque estaba esta perspectiva de que la elite también eran los medios. Es interesante que es lo que hace la tercera. El senador Coloma estaba medio enojado, mandó una carta diciendo que se rompió una tradición de neutralidad, pero parece que en este caso es importante que un medio manifieste y articule cuáles son sus razones, y me parece que las razones que arguye este medio, que es importante, uno de los dos medios más grandes de la prensa tradicional escrita, son parte del amplio caleidoscopio de razones que se han entregado para elaborar una nueva constitución. Yo diría que en un extremo, si quieres en el extremo más izquierdo, está la idea de que la Constitución hay que cambiarla por su contenido neoliberal, ¿cierto? Y cualquier otra cosa que no sea prácticamente dibujar el socialismo en la tierra no será aceptable, o algo así. Y en el otro extremo, el extremo más de derecha, está este pragmatismo descarnado y duro de Longueira, que dice, hagamos que esto se parezca más al 89 que al 88, sumémonos al carro de los ganadores, cosa que al día siguiente no nos vean con cara larga y podamos prepararnos bien para la elección de abril, que es la que cuenta, ¿cierto? Y entre medio están todas las otras razones que tienen que ver con la legitimidad, con la capacidad de crear un nuevo pacto social y político, y por ahí también está el tema de la paz social, que también lo he escuchado mucho de gente vinculada a la derecha, que tiene que ver, porque la tercera es un medio de derecha, que tiene que ver con la idea de que lo que está pasando, la violencia que estamos viendo, la intolerancia política que estamos viendo, no es la enfermedad, sino que es el síntoma. Y para atacar el síntoma tú tienes que ir a la enfermedad. Y la enfermedad podría ser justamente tener ese espacio medio terapéutico, por así decirlo, donde avancemos juntos a una situación, una sensación de que lo que tenemos ahí nos pertenece, casi como una idea como de patriotismo constitucional, aunque sea un mínimo común. Y yo creo que es una razón válida, y dentro de las que se ha dado, como digo, en esta variedad de razones a favor de la prueba. Ahora, ¿los medios son neutrales? Esa es la pregunta que uno se hace, ¿no? Los medios tienen una línea editorial. Nos extrañamos que esta línea editorial tenga quizás una raya en una situación eleccionaria, pero efectivamente
Yo creo que lo más honesto de los medios es ser transparente con quienes te financian, con tus intereses, en fin, yo creo que mientras los medios sean más transparentes, en eso más robustos van a ser también, creo yo, más credibilidad van a dar. Finalmente, la realidad nunca es objetiva, tiene que ser, creo yo, o a mí me parece que tiene que ser equilibrada, el trabajo periodístico tiene que ser bien hecho, que son distintas cosas que ser neutral, pero eso se confunde un poco ahora, no se entiende. Ahora, también uno podría decir, bueno, el diario La Tercera también en una estrategia que puede creer muchas de las cosas que dice ahí, pero también efectivamente al parecer lo que uno ha visto, excepto en este sondeo argentino curiosísimo, realmente curioso, porque perdón, yo sí quiero hacer un apunte ahí, esto está solo publicado en el Mercurio, y el apunte es más curioso aún, que al lado de esta gran publicación hay una cosa chiquitita, enana, casi que no se ve, que dice que CADEM, Criteria y Data Influye, o sea, tres digamos, como encuestas nacionales hablan de un 70% para el apruebo. Chiquitito igual está, pero es bien curiosa esa publicación. Cuentan las malas lenguas, Andrea, que esto uno nunca sabe, pero dicen que es cuando Longueira y su entorno se convencen de que esto va a ser paliza, que consideran de que esta pareciera ser la estrategia más acertada a implementar, la de sumarse al carro ganador. Claro. Porque habían otras voces, eso es lo que dicen en interna, que más cercanas al senador Alamán y otros, que pensaban que esto podía ser un 60-40. Entonces, en un 60-40, tú, a mucho orgullo, por así decirlo, clavas tu bandera y después quedas preparado para pelear por otro 40 en la constituyente, que para la derecha sería bastante bueno. Pero cuando se empiezan a dar cuenta de que esto no va a ser 60-40, de que puede ser mayor la diferencia, es cuando se dan cuenta de que hay que cambiar el rumbo. Y todos, por supuesto, que hoy día hablan de el estratega Longueira, pero no nos olvidemos de que el primero en tomar esta decisión fue Lavín, que entendió que la única posibilidad de ser presidente era estando en ese carro. Claro, y Rodrigo Delgado, alcalde de Estación Central, nuevamente hoy día en una entrevista, ¿no es cierto?, reafirma que va a votar por el apruebo, porque ese es el otro tema que ve, desde mi punto de vista, Longueira. Cuando tú te atrincheras en una postura que además no solo va a perder, sino que le vas a regalar a la centroizquierda, al bando contrario le estás regalando el triunfo, no haciendo ningún contrapeso, salvo decir que todo lo que sea apruebo es malo y todo lo que es rechazo es bueno, en definitiva, lo que estás haciendo es afectar tu ciclo electoral, porque ¿cómo le pides tú a tus alcaldes, cómo le pides tú a los que van a ser gobernadores, a los candidatos X de todas las cosas que se tienen que elegir, entre ellos los parlamentarios, que hagan campaña por una postura que no es mayoritaria en la población? Más aún cuando, recuerdo, la encuesta tuinfluyes.com hace una relación entre apruebo, clase media, 75% relaciona el apruebo con la clase media y las pymes, y resulta que el 80% relaciona el rechazo con el gran empresariado. Entonces, elite, pueblo, lo que siempre hablamos aquí, elite, pueblo. Entonces tú le estás diciendo a tus candidatos que elijan por la elite. Mirna, y no solo eso, ¿no? Además, dentro del electorado de derecha, esto fue una observación que hizo Harald Beyer hace unos años atrás y que parece interesante reflotarla. ¿Se acuerdan cuando se votó el aborto en 3 causales, los tres casos excepcionales? Había un 78% de los chilenos que estaban a favor del aborto en 3 causales. Y el 95% de los parlamentarios de derecha estaban en contra. Entonces, algo estaba raro, porque si la derecha representa en verdad en Chile un 40% o algo así, está desfasado esto. No puede ser que toda la dirigencia esté en contra y parte importante del electorado de derecha esté a favor. Bueno, yo creo que en esto pasa algo parecido. Si tú preguntas en el electorado tradicionalmente de derecha o la gente que votó por Piñera, tú te vas a encontrar más o menos un 50 y 50 entre apruebo y rechazo. Y lo interesante es que si la dirigencia se identifica, se abandera completamente por el rechazo, ese otro 50% queda huérfano, por así decirlo. Y por eso es importante que aparezcan grupos de RN por el apruebo, grupos de Bópoli por el apruebo. Pero eso es lo que lee Longueira, y eso es lo interesante. Claro, Longueira sale de su aislamiento sabiendo que tiene que enfrentar además todo lo que se le viene con el caso de SQM, porque más allá del desaguisado que se produjo la semana pasada con la entrevista, en fin, con Roberto Sá en la cooperativa, pero lo que quiero decir es que más allá de aquello, Longueira es un pánzer político, es un gran estratega.
más allá de lo que se diga. Entonces, nada, yo creo que esto pone más elementos en esta discusión que no deja de ser interesante, y no deja de ser interesante. Yo de verdad me sorprendo con la editorial de La Tercera. O sea, me parece que es un paso, como dices tú, Andrea, diferente a lo que hemos visto hasta ahora, y me parece que hace un punto ahí llamativo. Pero también puede ser, solamente para cerrar, también puede ir en la misma línea Longueira o lo que estábamos hablando ahora, ¿no? Es que si el apruebo es muy, digamos, arrasa, entre comillas, tú estás también en esas aguas, ¿no? No puedes no puedes tener una tibieza cuando estás, digamos, pensando que, no sé, pues realmente eso puede ser un 70%, al menos las últimas cifras que hemos visto. Y también, por otro lado, le bajas, yo creo que también opera en ese lado, le bajas como la animosidad o animadversión del apruebo o el rechazo también. Es como, bajemos el nivel, bajemos como la ebullición, no es tanto, vamos. Yo creo que también puede abrirse... Dramaticemos. Exactamente, bajemos, hay chao, mucha gente que no drama le gusta, queen. hay mucha gente que no le está gustando eso desde También. el lado más desde la izquierda, porque me dicen imagino. como no están aguando esto. Pero es que eso es, pues, si eso es aguar, eso Claro, se llama claro. echarle agüita. Claro, Mira, yo aguar. retrocedo un par de pasos hacia la vereda del escepticismo con estas posiciones que se proclaman. Me parece muy interesante que La Tercera haya adoptado abiertamente una posición explícita y la declara además en su principal columna editorial, la que representa, como describías tú, Mirna, la postura del diario, de los dueños del diario en la práctica. En Estados Unidos, como decía Cristóbal, esto no es, o en otros lados en general, no es tan raro. En Estados Unidos es una tradición que los medios van tomando posición a lo largo de la campaña, pero en Estados Unidos hay una cultura de medios y de periodismo y de prensa escrita sobre todo, donde, por ejemplo, es muy potente la diferencia que se hace, que también es muy explícita, es muy declarada, es muy proclamada con orgullo, entre la postura de los dueños, de los publishers, de los editores, y que se traduce en la línea editorial, de la parte informativa del diario. En el New York Times hacen ostentación de eso. Ellos dividen las aguas ahí. Dicen, nuestros periodistas son independientes para informar los hechos tal como son, en fin, pero nosotros en la columna editorial transmitimos la postura de los dueños. Y se hace esa diferencia. Aquí es interesante que se haga una proclamación así, pero uno lee la columna de La Tercera y francamente es difícil encontrar allí una convicción genuina y profunda de que el apruebo es lo mejor para Chile. Es más bien una posición que también se declara como pragmáticamente por el apruebo, como que el editorial constata que, bueno, esto es mayoritario, es transversal, entonces nosotros también estamos acá. Sí. Francamente no veo ahí una pasión por el apruebo, ni una postura que les nazca del corazón. Es como una constatación, bueno, ahora queda un mes para el plebiscito, esta cuestión va por acá y nosotros como diario nos instalamos aquí. Cuando yo veo, dicho eso, digamos, las posiciones de estos próceres de la derecha que están ahora enarbolando las banderas del apruebo, yo digo, bueno, pero ellos en su fuero interno a la Cámara Secreta van a votar apruebo, o solamente proclaman que están por el apruebo y lo vociferan, ¿no es cierto?, en todos los tonos, y después en la Cámara Secreta, en su comuna de Barrio Alto, van a votar rechazo. Yo, francamente, tengo la duda. ¿Ah? ¿Qué importa? ¿Qué importa eso? No, O sea, porque- que al revés, no se condice po. lo público con lo privado. Pero bueno, pero O sea, lo que de importa partida me acá parece es que fundamental. pero es que si a mí yo cómo voy a saber cómo va a votar Andrés Es Benítez por de La eso Tercera. mismo, por eso mismo digo yo. ¿Te fijas o no? Es que eso me lo pregunto yo. Está bien, yo sí, es una retrocedo pregunta válida. dos o cuatro pasos hacia la vereda del escepticismo, Claro, y no me pero- trago, francamente, estas proclamaciones. No, pero Al es que- menos las pongo en duda. No, pero es porque que lo una interes- cosa es proclamar, porque tal vez el más abierto aquí ha sido Longueira, que ha dicho que él estaba por el rechazo, o que él no quiere la hoja. El apruebo es una hoja en blanco, fundamentalmente. Es partir desde cero redactando una nueva constitución. Entonces, ¿por qué vota el apruebo? Porque quiere que votar apruebo, pero subirse a la convención Sí, constituyente pero es distinto. y rescatar todo lo que hay de la constitución actual y sobre eso reformarla en el fondo. Sí, yo creo que es levemente distinto el argumento de Longueira, que es el más descarnado desde el punto de vista del realismo político. Sí, sí. Es decir, yo no quería esto, sigo creyendo que es malo, Justo, por eso pero lo- me voy por a eso lo subir cito. única y exclusivamente porque nos va a dejar mejor parados para ganar en abril, ¿cierto?, en la elección de constituyente. Ese es levemente distinto a otro que también podemos entrar a discutir si es genuino, sentido o no, que el argumento de la paz social. Hay mucha gente derecha que no quería esto, que siente que se obtuvo más o menos a la fuerza,
que le gustaría un proceso de reforma que no fuera con hoja en blanco, pero que siente que en este minuto, por así decirlo, el monstruo, la única posibilidad que tiene de comer y que se les hace el hambre. Es una linda explicación, o sea, es menos malo o en aras de la paz social. Pero, vamos por acá. Interesante la segunda porque igual te la crees. Entonces, por lo tanto, las soledades de la cámara secreta. Sí, creérmela en todos los casos. Claro, de acuerdo, pero ojo con la hoja en blanco, ¿ah? Ojo con la hoja en blanco, porque aquí se instala la idea de que la hoja en blanco significa que tú desconoces todo, se acabó la historia, vamos a volver a que el Congreso, ¿no es cierto?, elige entre las dos primeras mayorías en una elección presidencial, cuestión que fue zanjada. O sea, por favor. Lo que yo digo es que hay gente de derecha que realmente cree que esta es una chance para recomponer una convivencia quebrada, aunque a ellos no les habría gustado que fuese de esta manera. Eso se llama pragmatismo. Sí, pero no es el tipo de pragmatismo de Longueira, porque el tipo de pragmatismo de Longueira yo te estoy dando de todas las razones para decir que yo no debería estar por la prueba, pero en esta tú realmente crees que este es un camino a la paz social, no solamente para que tú quedes bien parado al día siguiente y no te vean con cara larga en las fotos. Creo que